el siguiente video se desarrollan dos ejercicios del tema de relaciones gravimétricas y volumétricas, fundamentalmente en la situación de saturación. El primero nos menciona que un suelo saturado, al cual se le conoce su peso específico húmedo de 2050 kilogramos sobre metros cúbicos y su contenido de agua o humedad que es del 23%. Se nos solicita puntualmente que calculemos el peso específico relativo de los sólidos. Nuevamente, hacemos un apartado con los datos que se nos brindan, las fórmulas de cada uno de esos datos, para que a partir de ellos nosotros podamos darle respuesta al incógnito. Es importante reconocer que el suelo se encuentra completamente saturado. Por eso, entonces, el suelo solo nos va a presentar dos fases: la fase líquida y la fase sólida, reduciendo así las incógnitas con la igualdad que el volumen de vacío será completamente igual al volumen de agua. Esa es la premisa de la saturación. Adicionalmente, tampoco contamos en el enunciado con alguna muestra o cantidad de muestra para este ejercicio, porque nosotros tendremos que hacer una suposición unitaria inicial que nos convenga dependiendo de las fórmulas que nosotros contemos. En este caso, la suposición inicial será que el peso de los sólidos es igual a 1000 kilogramos. Al tener el peso de los sólidos disponible inicialmente con una suposición, podremos utilizar la fórmula del contenido de agua a porcentaje de humedad. Realizando los despejes adecuados y correspondientes, con esto podríamos calcular que el peso del agua es 230 kilogramos. Es importante que recordemos que en todo ejercicio de relaciones volumétricas y gravimétricas, al realizar el cálculo del peso del agua o el volumen del agua, automáticamente podemos conocer, a partir del peso específico del agua, una incógnita más. En este caso, el volumen del agua es 0.23 metros cúbicos. También es importantísimo recordar que la premisa de la saturación hace que, al calcular el volumen del agua, automáticamente también se calcula el volumen de los vacíos. Al igual en los ejercicios en donde se presentan las tres fases del suelo, en estos ejercicios en donde solo hay dos, es importante igual completar el diagrama de bloques, partiendo del peso de los sólidos que nosotros asumimos, el cálculo del peso del agua y el volumen del agua. Realizamos nosotros la suma correspondiente. El peso del agua más el peso de los sólidos nos dará a nosotros el peso de la masa del suelo. Entendiendo que el peso específico que se nos brindaba era el saturado, podremos a partir de él conocer el volumen de masa, en este caso 0.60 metros cúbicos. Si a 0.60 metros cúbicos restamos el volumen de vacíos, que es 0.23 metros cúbicos, podremos calcular el volumen de los sólidos, 0.27 metros cúbicos. Completado el diagrama de bloque, para la incógnita que se nos solicita, que es el peso específico relativo de los sólidos, no tendremos más que insertar los valores correspondientes al diagrama de bloques. El resultado, 2.70. El siguiente ejercicio presentado también es un suelo saturado. La diferencia es que ahora lo que se conoce es el peso específico relativo de los sólidos, igual a 2.65.
y el peso específico relativo de la masa del suelo igual a 1.80. Se nos solicita determinar la relación de vacíos y el porcentaje de humedad o contenido de agua. Sin cambiar nuestra metodología, lo que planteamos primero es los datos que se nos brindan y las fórmulas correspondientes a esos datos. Claro, planteamos también el esquema que nos encontramos con un suelo completamente saturado. También, al igual que el ejercicio anterior, la necesidad de realizar una primera suposición. Conviene en este caso, porque si estamos hablando de saturación donde los volúmenes de vacíos es igual al volumen de agua, conviene en este caso asumir el volumen de sólidos como 1 centímetro cúbico. Si el volumen de sólidos es 1 centímetro cúbico, aplicaremos este valor al peso específico relativo de los sólidos. Con ello podremos nosotros calcular el peso de los sólidos. Para continuar el ejercicio, es conveniente nuevamente recordar cómo el peso específico del agua colabora a solucionar más de una incógnita. Así, según la conveniencia, podremos realizar los despejes para calcular o el peso del agua o el volumen del agua. Tampoco podemos olvidar que el volumen de vacíos será igual al volumen del agua, porque el suelo se encuentra completamente saturado. Bien, iremos completando el diagrama de bloques. Por ahora tenemos que el volumen de los sólidos es igual a 1 centímetro cúbico, que el peso de los sólidos es 2.65 gramos, que el volumen de vacíos es igual al volumen del agua. Ahora lo que realizaremos será que a partir del peso específico relativo de la masa, nosotros realizaremos los despejes adecuados y pertinentes. Partamos del hecho que si nosotros lo que queremos encontrar es el volumen de la masa, sería igual al peso de la masa entre el peso relativo de la masa por la densidad del agua, o peso específico del agua. Entendiendo que el peso de la masa es el peso del agua más el peso de los sólidos, y que el peso del agua es igual al volumen del agua por la densidad del agua, podremos nosotros trabajar a partir de los volúmenes y así realizar los despejes correspondientes para que en una ecuación donde hay dos incógnitas, utilizando el método de sustitución, nosotros al finalizar todos los despejes correspondientes encontraremos el volumen del agua. En este caso el volumen del agua sería 1.06 centímetros cúbicos. Así vemos cómo el diagrama de bloques se complementa, se completa. Al encontrar el volumen del agua, automáticamente encontramos también el peso del agua. ¿Recuerda usted? El peso específico del agua nos lo permite. Así, el peso de la masa resultará única y exclusivamente de sumar 1.06 gramos más 2.65 gramos. El peso de la masa sería entonces 3.71 gramos. De la misma forma, para sacar el volumen de la masa, sumaríamos el volumen de vacíos, en este caso igual al volumen del agua, 1.06, más el volumen de los sólidos asumido al inicio del ejercicio, que es 1 centímetro.
dando como resultado que el volumen de la masa es 2.06 centímetros cúbicos. Completado el diagrama de bloques, nuevamente vemos que el cálculo de las incógnitas se facilita y la relación de vacíos, una de las incógnitas, sería 1.06 y el contenido de agua o porcentaje de humedad 40%. Como conclusión, diremos entonces que en los suelos saturados se reducirá la interacción de las fases del suelo, únicamente relacionando dos, los sólidos y los líquidos. También hemos corroborado que se continuará realizando suposiciones iniciales cuando no se posea un valor específico de muestra. Es importante siempre tener en cuenta que el valor de la saturación genera la igualdad que el volumen de vacíos es igual al volumen del agua. Por último, tener siempre presente que el peso específico del agua no solucionará en muchos casos incógnitas importantes. Soy el ingeniero Marco Guillén y cualquier duda estamos hablando.